para todos. Esperamos que hayan tenido pues una gran semana hasta el día de hoy, que ya hoy, viernes a puertas de fin de semana, pues no sea la excepción. Entonces les recuerdo cómo amanecen los mercados, posteriormente pues cuáles son los hechos calendario de los que tenemos que estar pendientes y finalmente pues cuáles son los hechos noticiosos de los que el mundo básicamente está pendiente el día de hoy. Entonces pues cómo amanecen los mercados igual que los tres últimos, yo creo que durante toda la semana, muy mixtos, hoy me parece que es muy curioso, o no curioso, hoy sí se hace evidente, digamos, la individualización de los movimientos en cada uno de los mercados y en cada uno de los países. Básicamente, entonces, tenemos Dow Jones y S&P cayendo, Dow Jones 0.85, S&P 0.38, pero Nasdaq subiendo 0.43%. Y esto básicamente obedece a los buenos resultados y a, digamos, el market value que alcanzaron las tecnológicas como Apple, como Facebook y como, en el segundo, Amazon, que entre las tres, por ejemplo, subieron unos 250 billones en términos de Estados Unidos, o en términos estadounidenses, de dólares en market value. Si nosotros lo pasamos a nuestras cifras, serían alrededor de 250 mil millones en cifras pues colombianas o en nuestra nomenclatura. Pues nada despreciable, la verdad. Superan las expectativas los resultados y pues básicamente uno lo puede observar aquí. Entonces, mercados mixtos, sí, mercados mixtos, y solamente en los Estados Unidos se puede ver que están mixtos dentro de los Estados Unidos precisamente por las condiciones de cada uno de los índices y demás. Entonces, el tecnológico es el que más sube y el que mejores resultados evidencia, precisamente pues por las explicaciones que ellos dan. Aquí me estoy adelantando un poquito para ustedes, aunque siempre lo hago. Básicamente las explicaciones que ellos dan es que la gente en este momento pues primero tiene que comprar las cosas en línea y digamos esperar a que les lleguen el domicilio y demás. Entonces Amazon absolutamente beneficiado. Fuera de eso, Facebook, por ejemplo, beneficiado muchísimo porque pues la publicidad virtual o digital en este momento básicamente pues tiene que estar súper fuerte y está súper presente en todos los, digamos, los acontecimientos y demás. Y, por ejemplo, por el lado de Apple, porque la gente necesita o compró, pues, le compró muchos iPhones, muchos Mac y muchos iPods porque pues la gente necesita estar conectada. Entonces, pues al contrario digamos de los otros sectores y demás, el tecnológico y en especial estas gigantes, pues que son como a las que todo el mundo recurre, entre comillas, pues digo yo entre comillas porque, pues, digamos, nosotros aquí compramos con Mercado Libre y demás, pero si pedimos cosas por Amazon igual van a llegar a Colombia. Entonces también se nutren de así sea ese pedacito chiquito en cada uno de los países que usa Amazon y pues ni se diga en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hoy pues, los mercados muy mixtos, así en los Estados Unidos, el FTSE sigue cayendo 0.28%, porque ya mandan a encerrar les voy a dar aquí, creo que y el número, 9 millions of people, millones de personas en el norte de Inglaterra los metieron otra vez a cuarentenas parciales. En España y en Francia están preocupados también por los nuevos rebrotes y demás, entonces pues nada, uno puede ver el FTSE cayendo 0.28%, pero si se fijan, están muy mixtos, porque cuando uno va y mira el Eurostoxx en conjunto, está subiendo el 0.53%, con la bolsa alemana, por ejemplo, impulsando el movimiento con un 0.80% de variación positiva. Esto básicamente le muestra a uno que, a mi juicio, con la publicación de los datos de Producto Interno Bruto y fuera de eso, con las noticias de los avances con respecto a las vacunas y demás, pues uno puede apreciar dónde es que la gente o dónde los agentes del mercado están viendo de cierta forma, sí, entre comillas, solidez. Entonces, pues, ¿en dónde? En Alemania. ¿Por qué? Porque son ordenados, porque son los líderes, porque es la economía más grande. ¿En dónde se preocupan un poquito? En Inglaterra, pues porque digamos que el manejo inicial no es que haya sido como tan positivo, y entonces este tipo de rebrotes y de noticias así, pues ponen nerviosa a la gente porque pues quieren ver cómo se va a comportar Johnson ya en su territorio, pues porque el movimiento de España o el movimiento de cerrarle, de declarar o de quitar a España el pasaje seguro y fuera de eso de exigirle a las personas provenientes de España que se tenían que quedar 3 semanas aislados y demás, pues obedecía a un tema externo, no un tema interno. Entonces, ya estos rebrotes adentro del territorio tienen nerviosa a la gente y efectivamente pues se puede apreciar en los movimientos, digamos, más bien individuales. Entonces, por ejemplo,
Así como Alemania sube y así como Francia sube, por ejemplo, en España el índice baja. ¿Por qué? Pues porque en España están muy nerviosos porque los rebrotes digamos que les han pegado con más fuerza que en los demás países. Entonces el IBEX cae 0.40%. Por su parte, por ejemplo, los índices chinos, Shanghai, el CSI 300, comportándose positivamente, el Hang Seng respondiendo, digo yo, pues a las condiciones de Hong Kong y demás, entonces cayendo. Si se fijan, pues así rápidamente Indonesia cae, yo sé que Japón cae, Corea del Sur, por ejemplo, sube, porque tiene un manejo distinto de la pandemia. Entonces, ¿cómo amanecen los mercados? Los mercados amanecen muy mixtos, respondiendo efectivamente a las, digo yo, condiciones individuales tanto o propias de los mercados como de los países y los territorios en donde pues están ubicados los mismos. En nuestro caso, la renta fija colombiana ayer que exhibió primero un sostenimiento de los niveles en la parte corta media, con un movimiento absolutamente, pues digo yo, interesante en los 25, que pasan del 4.14 a 4.10, y de resto hasta la referencia de los 28 estuvimos en sostenimiento de los niveles, y 30, 32 y 34 efectivamente pues evidenciaron movimientos de valorización, pero menores, por ejemplo, a los movimientos de los 25. Entonces, dos cosas a resaltar. La primera, pasa que el movimiento de los 25 tiene que ver con el ajuste ya con las tasas de los 24 y las referencias anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Que como estaba tan desfasada la referencia del 24 y ha venido corrigiendo, y en teoría pues ya corrigió lo que tenía que corregir, se sostienen los niveles del 3.41, entre el 3.39 y el 3.41 los 24 el día de ayer, y pues básicamente le muestra a uno que tal vez el mercado, entonces, de acuerdo a lo que tenemos hasta el momento, o sea, la reunión del banco no ha pasado, pasa hoy, ¿no? Ahí me adelanto un poquito el calendario, igual eso ya lo tenían en la cabeza. Pues hasta lo que tenemos el momento, ese parece ser el movimiento, un movimiento de acomodación de la curva, especialmente en la parte media larga y evidentemente en la parte más larga el día de ayer. Pero lo que hemos ido observando en los últimos 4 o 5 días ha sido ese movimiento, un movimiento de corrección en la parte corta media debido a la compresión de los spreads, debido a lo caro que se veían las referencias, debido a los movimientos tan amplios que se habían venido acumulando, y parte media larga evidentemente mostrando esa dirección positiva en cuanto a la valoración o valorización de los activos. Así amanecemos en renta fija colombiana. A mi juicio puede llegar a ser un día más bien de cautela, de espera por el resultado del Banco de la República. Lo que sí hemos observado han sido una cierta recuperación de los niveles digamos, de los volúmenes de negociación. Ayer, digamos que fue uno de los días, entre comillas, más bajitos, pero hemos tenido días de hasta 1.25 billones de pesos, y estoy hablando concretamente del día martes, y días de 800, de 700 mil millones de pesos, y pues efectivamente se le habla a uno, entre comillas, la recuperación de los volúmenes o el sostenimiento de los mismos mejor. Si uno quisiera hacer un promedio desde el 27, durante estos 4 días, es decir, un promedio semanal de volúmenes negociados, en el mercado de renta fija colombiano da exactamente 839.042. Entonces esto efectivamente le muestra a uno que no estamos por los lados de los 500.000 o 300.000 como habíamos observado, sino que a pesar de inclusive las correcciones que hemos experimentado, por ejemplo, en la renta variable durante los 2 últimos días, y pues en la renta fija también lo hemos visto desde inclusive el viernes de la semana pasada, ¿sí? Por eso catalogamos el movimiento de la renta fija hasta hoy en un periodo más o menos de 5 días, porque hace más o menos unos 5 días es que viene comportándose evidentemente muy así, que había venido haciendo un desplazamiento completo de la curva hacia abajo, es decir, una valorización de todos los activos, con un empinamiento absolutamente pronunciado, producto de, digo yo, los niveles de tasa pues de la parte media, corta media, ¿sí? Entonces así amanecemos en renta fija. De nuevo, las expectativas, pues de acuerdo a cómo está el día y teniendo en cuenta que es reunión del Banco de la República, asumo yo o creería yo que la parte corta media efectivamente experimente sostenimientos más bien, o digamos quietud, que no haya mucho movimiento. Y pues si uno asume que ya está descontado el movimiento, y más teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, pues, digamos, el movimiento podría corresponderse con las magnitudes de los días pasados en la parte media larga, es decir, movimientos de 2 a, qué sé yo, 4 o 5 puntos básicos de valorización. Por el contrario, entre comillas, eso no estaba descontado, que me parece que, pues, que no es así, me parece que sí está descontado. Pues podríamos ver movimientos mucho más amplios, ¿no? Entonces esa es la perspectiva para renta fija al inicio de la jornada.
En renta variable, pues básicamente lo que tuvimos ayer, y eso lo habíamos dicho, de acuerdo a cómo se venía presentando todo, ya que habíamos experimentado más o menos unos 2 días de fortaleza por un día de, digamos, de debilidad que había sido precisamente antier, pues que podíamos esperar también un movimiento de corrección, un movimiento de pausa, un movimiento de espera, y teniendo en cuenta adicionalmente que el tema de rebrotes y demás pues tenía muy nerviosos y tiene muy nerviosas a las personas. Hoy precisamente los índices accionarios europeos, por ejemplo, no se están moviendo positivamente, no tanto por los datos de Producto Interno Bruto que ahorita vamos a revisar que salieron negativos, porque es que eso todo el mundo lo estaba esperando negativo. Se están moviendo negativamente o están teniendo variaciones negativas, los que están teniendo variaciones negativas, entonces el FTSE, el IBEX, en Italia, ¿sí? Por el tema de rebrotes, porque la gente está nerviosa por el tema de reapertura, porque sí, lo hemos repetido 800.000 veces, si usted tiene a la gente en la casa o la tiene enferma, sobre todo si la tiene enferma, no van a poder hacer nada, no van a poder trabajar, eso sí que no van a poder hacer nada. Entonces, pues, digamos que ese es el escenario y por eso es que pues uno podía esperar el día de ayer un día de corrección, un día de inclusive pues descensos, digamos que entre comillas generalizados en la renta variable colombiana, y evidentemente eso fue lo que pasó. Me parece que Ecopetrol, llegando a los 2.225, ahí lo tenemos en la pantalla de mercado nuestra, a 2.195, yo estoy viendo la página de la ODS el día de ayer. Por ejemplo, Ecopetrol, que cae 2.24% hasta 2.195, si se fijan, se mantiene dentro del rango que va de 2.150 a 2.400, inclusive pues uno aquí podría ya entonces hablar de, pues, de acuerdo a las características de cada cliente, de acuerdo a los perfiles, de acuerdo a la necesidad de inversión, a la petita, es decir, de acuerdo a ustedes conocen las condiciones de cada uno de sus clientes, pero inclusive ya por estos niveles uno podría empezar a evaluar de acuerdo a cómo se da el movimiento en las primeras horas de la jornada. ¿Por qué digo las primeras horas de la jornada? Porque es que el petróleo está subiendo 1.15%. Entonces es muy probable que estos niveles, a mi juicio, no se sostengan tanto y más bien empecemos, pues evidentemente, a buscar esos 30 o 35 pesos arriba, que es más bien donde nos habíamos estado moviendo, 2.220, 2.225, 2.215. Entonces, 2.195, pues esperemos a ver cómo se mueven las primeras horas de la jornada. Aún no tenemos pues como movimientos o datos, pero a mi juicio tendría que empezar pues a mostrar comportamientos positivos y más teniendo en cuenta el comportamiento, por ejemplo, del DXY, que está por debajo de los 93, de los 94 puntos, el comportamiento de la volatilidad que vuelve a descender por debajo de los 24 puntos, 23,57, y esto le habla a uno entre comillas de la incorporación o la velocidad de incorporación de la información por parte de los agentes del mercado. Entonces, antes habíamos dicho que cuando los rebrotes se daban, al parecer había un nerviosismo generalizado durante las 2 semanas siguientes, precisamente por el tema contagios, por el tema de evolución y demás. Pero si uno quisiera al día de hoy, y ustedes saben que todos los días está cambiando en esta pandemia, si uno quisiera evaluarlo al día de hoy, tal vez la velocidad de incorporación de la información se haya cortado entre unos 5 y 7 días, de acuerdo a lo que viene sucediendo globalmente, ¿sí? ¿Uno a qué se lo puede atribuir? A la disponibilidad de información, a que tuvimos reunión de la Reserva Federal, a que a pesar de que no hay consenso en este momento todavía entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos, se sabe que están en discusiones y han dado un montón de luces de lo que están discutiendo y cómo lo están discutiendo, en fin. Entonces esto le habla a uno efectivamente de que la velocidad en este momento de incorporación de la información parece estar más bien entre los 5 y los 7 días, es decir, 5 días o 7 días en los que la volatilidad sube, en los que hay nerviosismo en los mercados, en los que, por ejemplo, los activos refugio como el oro suben, como lo ha venido experimentando, digamos, el mercado a nivel global, los mercados a nivel global. PF Bancolombia cae 0.38 igual que Bancolombia, la primera hasta los 26.440 y la segunda igual. Nutresa cae 1.35% hasta los 20.500 pesos, ISA 1.02%, PF Aval 1.01%. Es decir, ayer tuvimos movimientos absolutamente generalizados a la baja, precisamente por lo que les acabo de contar, pues porque no podíamos ser ajenos a una caída del petróleo en las primeras horas de la jornada, que inclusive estaba casi que en el 2.5%. Mientras hablábamos pasó del 2 al 2.52 y se mantuvo ahí hasta el final de la llamada. Entonces, pues evidentemente uno no podía esperar que Ecopetrol, por ejemplo, subiera y que en el caso, digamos, colombiano completo de la renta variable, pues lo hiciera de igual forma o se comportara de igual manera como lo había evidenciado a principio de jornada final, a principio de semana, finales de la semana pasada. ¿Cuál es la perspectiva hoy? Pues lo que digo yo, si el petróleo está subiendo, si los mercados están mixtos
digamos, por X o Y motivo en cada uno de los países, y de acuerdo a las correlaciones con los otros activos, entonces estoy hablando de XY, estoy hablando de la volatilidad a nivel global y demás, pues esperar movimientos positivos el día de hoy en la renta variable colombiana también. Pues caso contrario a lo que uno espera en renta fija, teniendo en cuenta que hoy es Banco de la República, ¿listo? Entonces aquí amanecimos en mercados el día de hoy, solo nos falta el peso, 3.726, tuvimos pues una mini corrección con respecto a los niveles que teníamos ayer del 39.40. Nos metemos en la zona entre los 20 y los 30, que ustedes saben que hay congestión ahí, una zona de congestión importante. Probablemente nos quedemos ahí un ratico mientras el petróleo nos da más señales o por lo menos sostiene el movimiento un poquito más de tiempo. Posteriormente pues iríamos a buscar los 3.700 pesos. Después de ahí hay una zona de fluidez gigante hasta los 3.650 y recuerden que entre los 77 y 84 podría haber una mini zona de congestión antes de llegar a los 650. Entre los 25 y los 30 posteriormente hay zona de congestión, entre los 15 y tal vez los 7, entre los 7 y los 15, 5 y 15 hay otra zona de congestión antes de llegar a los 3.600. Y si el movimiento es absolutamente amplio, pues iríamos a buscar los 49.50, es decir, 3.549, 3.550. Pero, reitero, y esto todos lo sabemos porque hemos estado muy pendientes, cuando el movimiento es negativo es muy amplio. Ayer estábamos hablando a estos mismos minutos de haber abierto el mercado de una desvalorización de 29.5 pesos. Y hoy estamos hablando de una apreciación de apenas 8.04, con un movimiento del crudo, pues me parece nada despreciable, del 1.35% en el caso del WTI, que lo tiene en 40.46, y de el 1% en el Brent, que lo tiene sobre los 43.37. Entonces así amanecimos en las primeras horas de la jornada. Me parece que podría llegar a ser un día, entre comillas, positivo a nivel local, y evidentemente en cada uno de los países que evidencia más avances y mayores avances también. Y si quisiéramos ser más minuciosos, pues entonces en cada uno de los mercados, de acuerdo a las noticias que ya nos vienen saliendo, y con eso voy a la publicación de resultados, el apetito de los agentes del mercado y efectivamente las perspectivas de aquí en adelante. Es decir, uno no espera que las tecnológicas empiecen a caer, por el contrario, que continúen con esa recuperación y con ese market value, con esa valorización de mercado, precisamente porque estamos en un momento donde la virtualidad y demás van a dominar la palestra por lo menos un año y medio más. Es decir, Google ya le dijo a sus empleados que no van a volver a las oficinas hasta junio del 2021, y en parte lo hizo para que se pudieran quedar en la casa cuidando a los niños, porque son conscientes de que las escuelas es uno de los puntos más difíciles o que van a ser más difíciles de abrir, porque si usted en un salón con ellos sentados le es difícil manejarlos, imagínense los en descanso o jugando, bueno, en fin. Entonces así amanecimos en mercados el día de hoy. Entonces, en temas calendario, pues básicamente yo creo que de las noticias más importantes o a lo que le están poniendo mucho cuidado el día de hoy, efectivamente es al tema rebrotes y demás, pero también a mi juicio el tema de efectivamente los comportamientos económicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvimos? Si se fijaron en el briefing que nos envía Osman todos los días, ahí nos hace una segregación de cada uno de los movimientos. Alemania 10,1% abajo, Italia 12,4%, Francia 13,8%, España 18,5%. Y el BCE dijo que espera para 2020 una contracción del 8,7%. Entonces hay que resaltar dos cosas. La primera, que las contracciones en casi todos los artículos que he visto dejaron entre comillas satisfechos a las personas. ¿Por qué? Porque no fueron por lo menos como la estadounidense que marcó más de 30% abajo. En cambio estas fueron más bien moderadas entre el 10 y el 20%, pues con casos como el español, pues un poquito más alto, que cae un 18,5%. Y esto también me habla a mí, o me dice a mí, que la gente se preocupa mucho por los rebrotes, pues porque si España fue el más golpeado después de Italia, y en este momento está teniendo estos problemas, y me muestra una caída tan profunda, pues yo me preocupo porque si esto fue antes, ahora con estos rebrotes, entonces ¿cómo va a ser? Me imagino yo que más o menos ese será el raciocinio de los agentes del mercado. Entonces así estamos en calendario europeo. Se publicaron muchos datos de Producto Interno Bruto y pues básicamente tuvimos esos resultados negativos evidentemente, pero a juicio de la gran mayoría de personas y de agentes del mercado pues no fueron tan negativos. Tuvimos anoche publicación del PMI manufacturero chino, 54.4 veníamos, se esperaba que subiéramos 54.5, o sea un poquitico, y salen 54.2, me parece que
Ese es el no manufacturero. Me parece que sale en línea con las expectativas, y cuando se mira el completo, es decir, el manufacturero, tenemos un dato de 50.9, se esperaba que bajáramos a 50.8 y sube hasta 51.1. Entonces, la producción no manufacturera, todo este tipo de cosas pues que no tengan que ver con producción industrial, sí experimentan un descenso, un poquito de descenso en su producción, pero realmente me parece que continúa, es decir, se mantiene primero en terreno expansivo y fuera de esos 4.2 puntos por encima de 50, habla 54.2. Y el otro le habla a uno de que la producción manufacturera, es decir, la producción industrial y demás, esa que consume commodities, por eso el dato es tan importante, porque esa es la que pide aluminio, esa es la que pide cobre, esa es la que pide níquel, esa es la que pide petróleo. En parte asumo yo que los precios del crudo están positivos el día de hoy por ese resultado. Está en 51.1, supera las expectativas y ya se ubica 1.1% por encima de los 50 puntos, que es el punto medio que me marca contracción a expansión. Entonces así estamos en temas de calendario. Hoy vamos a tener publicación en los... el Price Consumer Expenditures sale 0.2% en línea con las expectativas. Adicionalmente a eso, el gasto personal se ubica por encima de las expectativas, esperado crecimiento del 5.3% y sube 5.6%. Evidentemente, pues venimos de un dato mucho más alto del 8.5%, pero pues es un dato nada despreciable, digamos que absolutamente positivo, y más en medio de esta coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Evidentemente, cuando se mira el dato de ingreso, del ingreso personal, cae 1.1%, pero las expectativas pues estaban mucho más, digamos, mucho más altas, y fuera de eso, el dato anterior experimentaba o evidenciaba una caída del 4.4%, y ahorita apenas del 1.1%. Entonces, digamos que todos estos datos le van indicando a uno, y a estadounidense efectivamente, aún sin mucho impulso, porque pues el paquete de ayuda se aprobó hace rato y vienen trabajando con él mismo, y precisamente por eso es que están nerviosos, porque es que ya se va a acabar. Entonces, sin ningún tipo de ayuda adicional a ese plan y demás, inclusive pues sin tantas medidas sanitarias, sino para allá hasta el final, hasta hace unas 2 semanas Trump se vino a poner una máscara facial. Sí, no tan mal, o sea, que es más bien robusto, y yo creo que esto tiene muy tranquilas a las personas también, y por eso el Nasdaq también se está comportando, pues digamos, de la manera en que se está comportando. Con el resultado del 0.4% del PCE mensual, el índice anualizado sube del 0.6% al 0.8%, absolutamente bueno y positivo, y esto evidentemente le habla a la Reserva Federal de que su objetivo se está cumpliendo, así sea lentamente, bajo las condiciones actuales y bajo las decisiones de política monetaria vigentes en este momento. Entonces así estamos en temas calendario. Me parece que los datos, pues, o sea, yo los podría llegar a ajustar como positivos, la verdad, o como alentadores, no les pongamos positivos porque es que pues, son magnitudes negativas, pongámoslo como unos datos alentadores, unos datos que pueden avivar el optimismo de los agentes del mercado, y efectivamente esto hace que se liguen mucho los movimientos generalizados. Entonces, en la propia Europa, inclusive en la propia Estados Unidos, pues se pueden ver esos movimientos puntuales en cada uno de los índices, respondiendo a las noticias individuales. Entonces, estamos en calendario. Hoy, efectivamente, vamos a tener la reunión del Banco de la República. Pues todos estamos esperando que bajen 25 puntos básicos. Me parece que más allá del movimiento vamos a tener que estar pendientes es del lenguaje de Juan José Chavarría y pues del ministro de Hacienda, si es que está en la rueda de prensa, pues a ver qué piensan ellos. Me parece que es más como de lo que vamos a tener que estar pendientes hoy, qué están pensando, qué están viendo con los datos disponibles hasta el momento, más o menos. Entonces el equipo técnico que está viendo, y como esperamos, y todo el mundo básicamente está esperando las mueven, por qué las movieron, si fue unánime o no fue unánime. Es decir, yo creo que hoy el mercado va a estar mucho más pendiente del lenguaje, el mensaje y demás, porque ya al día de hoy tenemos un poquito más de evidencia estadística económica como para que ellos puedan ir tomando más decisiones y demás. El lunes, muy pendientes, va a salir PMI manufacturero calculado por el ISM en Estados Unidos. Entonces es el dato más importante del cual estar pendiente el lunes. Evidentemente va a salir gasto en construcción, van a salir los precios de ese PMI manufacturero, van a salir ventas de vehículos, van a salir un montón de, digamos, de datos adicionales, pero yo creo que el más importante va a ser ese, el PMI manufacturero estadounidense. Los temas noticiosos, pues básicamente son los mismos que hemos venido manejando durante los últimos 7 días, digo yo. El tema de rebrotes tiene nerviosas a las personas, ya se segregan mucho más las preocupaciones, entonces en España, en Italia,
En Alemania están más bien optimistas, en el Reino Unido están nerviosos, en Italia evidentemente están nerviosos, en Francia están un poquito más optimistas, igual que en Portugal, por ejemplo. Bueno, entonces el tema de rebrotes y demás, pero a su vez o a la par está el tema de las vacunas, porque casi todos los días pues nos anuncian que hay avances nuevos y demás. Lo que pasa es que el tema de rebrotes, por ejemplo, aquí estoy leyendo los titulares que van saliendo. Tokio podría declarar un nuevo estado de emergencia si empeora el coronavirus. Segunda ola, Reino Unido endurece el confinamiento en el norte del país. Y así, todo el resto de titulares es muy puntuales y hablando pues de los rebrotes. Ahora, parece que tienen positivos los mercados o los podrían llegar a tener positivos los datos económicos. Nos parece que los datos económicos, primero, salen en línea y segundo, en muchos casos superan las expectativas. Y fuera de los datos económicos tenemos la publicación de resultados. En el caso, por ejemplo, de las tecnológicas excede las expectativas de los entes del mercado y demás. Entonces, hay como esos contrapesos que me parece que se van a definir al final, sobre todo en territorio estadounidense y por un tema de vinculación global, porque es la economía más grande. Entonces, en la medida en que se le ayuda a esa economía a haber más consumo de commodities, en fin, eso no se los tengo que explicar. Cuando McConnell, Pelosi, Mnuchin, Lighthizer y los demás se pongan de acuerdo, Ted Cruz, que todos se pongan de acuerdo y saquen el paquete de ayudas económicas. ¿Por qué? Porque es que no les queda sino hoy se acaba. Entonces, no es que estoy diciendo que lo vayan a hacer hoy. Nosotros esperábamos que lo hicieran a principios de semana en 2 días, pero pues las discusiones políticas y demás no son tan sencillas. Pero sí, asumiría uno o esperaría uno que para el lunes o el domingo en la noche tengan una respuesta. No creo que esta incertidumbre con respecto a ese tema les pueda aguantar mucho más. De todas maneras, ellos ya tienen un pedazo mucho, pues, muy adelantado. El programa, pues, por 1 trillón ya estaba listo, pero no gustó. Entonces, asume uno que van a ponerle cositas, a corregirle cositas chiquitas y no a discutir un plan completo. Entonces, por eso uno asume que deberían anunciarlo a más tardar el domingo por la noche. Yo tengo solo una cosa para comentar. Ayer el señor Trump dijo que deberían aplazar las elecciones, que, mejor dicho, esto es lo que es, y lo hemos hablado más de una vez, el presidente Trump está demostrando que tiene nerviosismo ante los resultados de las encuestas que han salido, donde en algunos sitios lo ven cayendo 11 puntos ante Biden. Entonces vamos a ver mucho ruido respecto a eso en las próximas semanas. Vamos a ver qué tanto le pega al mercado. Muy bien, sí, se me pasó. Al principio yo vi como, ay, sí, este loco. Y hoy que leí un poquito más, decía como, podrían entrar en discusiones. ¿Cuál es la posibilidad de que efectivamente se aplace? O sea, como que ya empiezan a creer eso o pone pues nerviosa la gente con ese señor diciendo eso. Pues realmente lo que yo alcancé a leer ayer al respecto hay varias posiciones, pero hay una que dice, el problema de aplazar las elecciones son 2. El señor Trump fue elegido para gobernar Estados Unidos hasta el 1 de enero. O sea, el 1 de enero tiene que haber un nuevo presidente. La Constitución americana dice que en caso de que no haya un presidente nuevo, el presidente del Senado es el encargado de asumir esas funciones, que en este caso es Pelosi. Y él y Trump no tiene la habilidad de aplazar elecciones, porque el que convoca elecciones es el Congreso. Entonces no es tan fácil como él lo dice. Pues muchas gracias a todos por conectarse. Les deseamos un buen resto de día y un muy buen fin de semana.